Bien, hoy día hay un Twitter de PPK a Toledo, dice: Alejandro, no te corras, debate conmigo y explica cómo financiarás tus promesas. Ese es un Twitter que ha aparecido el día de hoy. Ese va a ser un poco el tema de esta conversación, pero no solo eso, sino, digamos, sabemos que se está haciendo muchas promesas, no solamente Alejandro Toledo, pero Alejandro Toledo es quizás el que más promesas ha hecho en términos de aumentar sueldos y todo lo demás, sino la pregunta fundamental es: ¿qué hay que hacer? ¿Qué reformas hay que hacer? ¿Qué medidas hay que tomar? ¿Qué hay que hacer para mantener, no solamente para financiar estas promesas, sino para mantener una tasa de crecimiento alta? Realmente mantener una tasa de crecimiento de 7, 8% y pasar incluso a otro nivel de desarrollo, de exportaciones ya más con mayor valor agregado, etcétera. ¿Qué hay que hacer? Estamos con Daniel Córdoba, candidato al Congreso por Alianza por el Gran Cambio, y con Kurt Burneo, jefe del Plan de Gobierno de la parte económica de Perú Posible. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Jaime. Bueno, quizás podamos comenzar preguntándole a Kurt Burneo cómo va a financiar esas promesas y, en fin, sobre todo, qué hacer para no solo financiar, sino mantener esta alta tasa de crecimiento. Bueno, es bien larga, me tomaría todo el resto del programa responder, pero para satisfacer la curiosidad de Pedro Pablo, a quien le mando muchos saludos. El financiamiento lo hemos establecido de esta manera. En principio hay un conjunto de medidas. La primera de ellas está relacionada a incrementar la presión tributaria en sectores extractivos, fundamentalmente lo que es la parte de minería, bajo el esquema de variación de las regalías, por un lado, y por otro, con una suerte de una sobretasa, digamos, al impuesto a la renta con que está grabada la actividad, que es la misma que con la que está grabada cualquier otra actividad, digamos, económica en el país. Esto más o menos, estos reajustes de las regalías en un 50% y tener una sobretasa de 10 puntos sobre el impuesto, la tasa de impuesto a la renta con que está grabada la actividad, origina más o menos un adicional en términos anuales, tomando un escenario pasivo, es decir, con precios que estén alrededor del 75% de cómo están ahora y con los volúmenes de exportación que tienen ahora, eso arroja más o menos unos 400 millones de dólares adicionales en la recaudación. Adicionalmente hemos considerado como parte de este esfuerzo de recaudar más, por ejemplo, lo que es reducir la dispersión en cuanto a las tasas que se aplican por impuesto a la renta. Porque mientras que las rentas, por ejemplo, por alquileres tienen una tasa del 5%, las rentas del trabajo, por ejemplo, tienen tasas que van de 15, 22 y 30. Eso favorece situaciones de disfrazamiento de rentas. Es decir, alguien que percibe rentas, por ejemplo, de cuarta categoría y sin embargo en su propia empresa a su vez le alquila un alquiler a la misma, tiene todo el incentivo del mundo para que no perciba rentas por el lado de cuarta, sino todo se carga a las rentas por alquiler y entonces pagaría 5 en vez de 15 o 22%. Adicionalmente, nosotros lo que hemos planteado es que necesitamos definitivamente incrementar lo que corresponde a el impuesto selectivo al consumo a bienes suntuarios. Específicamente estamos refiriendo a lo que tiene que ver, por ejemplo, con vehículos a partir de determinada cilindrada, por ejemplo, embarcaciones de recreo, etcétera. También hemos considerado dentro de la propuesta las exoneraciones tributarias. De 2% a 1.6% reducir estas, pero con un detalle. Los recursos que se captan van a ser íntegramente retornados a los gobiernos regionales donde se retire la exoneración, y lo que aparentemente fiscalmente es neutro no lo es, porque nosotros tenemos claro que detrás de la exoneración se esconden situaciones de evasión y elusión tributaria, y de esa manera estamos contribuyendo a incrementar la base tributaria, lo cual es importante, ¿no? Esto debería originar más o menos unos 3 puntos adicionales de presión tributaria a lo largo, digamos, de los 5 años. La presión tributaria es 14, pasaría con un mínimo como objetivo a 17. Ojo que países de ingresos medio bajos como el Perú tienen una presión tributaria de 19,5%. Daniel, bueno, lo que estamos escuchando pues es que en términos tributarios el programa de Alejandro Toledo es muy parecido al de Ollantumala, ¿no? Yo escucho a Kurt hablar y escucho a Javier Díaz-Canseco, ¿no? Lamentablemente el problema que tenemos no es un problema de cómo la SUNAT le cae a los que ya pagan, ¿no? El problema que tenemos principal es que en el Perú el 35% del empleo es formal y el resto es subempleo.
¿no? En el Perú lo que se requieren son reformas estructurales en primer lugar. Y recogiendo tu pregunta original, en el Perú lo que se necesita para seguir creciendo y crecer aún más es mejor gerencia en el Estado. No se trata en este momento de seguir utilizando la SUNAT para que policíacamente esté atosigando a la inversión privada y al emprendimiento. Lo que necesitamos es que los recursos que se tienen, ¿no?, se utilicen mejor, ¿no? Y se utilicen mejor de distintas maneras. En primer lugar, lo que tenemos, por ejemplo, con la minería, que yo estoy de acuerdo que tienen que ir pagando las regalías y tienen que, una vez finalizados los contratos de estabilidad, tributar más, pero lo que tenemos es que redistribuir el canon, por ejemplo, de manera un poco más equitativa, ¿no? Hay distritos que tienen 18 municipalidades, se reparten 1/3 de todo el canon, ¿no? Hay distritos que tienen 55.000 soles per cápita de canon al año y distritos que tienen $1 o $1 per cápita de distribución. Entonces, lo que tenemos que hacer es modificar la estructura del gasto y hacer reformas estructurales importantes. Por ejemplo, en el tema de la inversión en infraestructura. ¿Cómo es posible que en el Perú tengamos prácticamente, en promedio, la mitad de la población, ¿no?, sin servicio de saneamiento, ¿no?, y tengamos al 60% de la población en promedio, ¿no?, sin agua potable? Que en Lima, cerca de 2 millones de limeños, no tengan agua y desagüe. Pero eso ya no tiene que ver con, entonces, eso con el crecimiento, ¿no? No, pero por supuesto que tiene que ver con el crecimiento, porque la inversión en infraestructura, ¿no?, inmediatamente tiene una repercusión sobre la generación de empleo y sobre el Producto Bruto. Es crecimiento a la vena, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es destrabar la inversión privada, ¿no?, en infraestructura, que está completamente trabada. Entonces, lo que necesitamos en este momento es una reforma en la manera de gerenciar los recursos del Estado, es lo principal, ¿no? Y promover la formalización para generar estos 3 millones de empleos adicionales formales en planilla, con seguro, no con AFP y con los beneficios sociales adecuados, como para que también la masa tributaria crezca, no solo ensañarse en subir 2, 3 impuestos, porque eso en el largo plazo no es ninguna reforma estructural. De acuerdo. Kurt. Jaime, esto simplemente corrobora la idea que yo tenía en principio, que este grupo, esta mezcla de grupos, Alianza para el Gran Cambio, simplemente no nos dicen cómo van a financiar lo que están proponiendo. Curiosamente, eso es lo que se reclamaba al presidente Toledo, y acá estoy dando números y estoy dando propuestas. Y estamos hablando de incrementos concretos de la presión tributaria. Para hacer todo esto que menciona Daniel, se necesitan recursos. Pregunta, con la presión tributaria actual de 14%, o si lo ponemos en soles reales del año 2005, la presión pasaría a ser 12%. ¿Con esa presión tributaria se puede financiar todas estas maravillas? Evidentemente que no. Y hay que cobrar, el Estado tiene que cobrar. Nosotros vamos a respetar los convenios de estabilidad tributaria, pero vamos a invitarlos, así como ha sucedido en el caso, por ejemplo, de Chile. Hace pocos meses se invita a empresas que tienen vigentes convenios de estabilidad tributaria, en todo caso proyectos con convenio de estabilidad tributaria, se les sienta a la mesa para poder negociar nuevas condiciones que implican un aporte mayor. Hasta el propio gobierno aprista ha señalado que no están de acuerdo con la extensión del óvulo minero. Yo no sé, bajo el principio, por ejemplo, lo que menciona Daniel, es intocado, digamos, los sectores extractivos. La experiencia chilena ha demostrado que si se les lleva a una mesa, inclusive hay varias de las empresas que operan proyectos mineros en Chile que operan aquí, no hay ninguna razón por la cual podrían sentarse a conversar. Al final de cuentas, de lo que se trata es que necesitamos no solamente incrementar la presión tributaria, es verdad, necesitamos empoderar la capacidad de gestión del Estado, pero para eso se necesitan recursos, no con temas líricos o declarativos. Y aquí estoy tratando de absolver la acusación concreta en que se dice no tenemos financiamiento frente a lo que estamos planteando. Aquí estoy hablando de acciones concretas y tengo un listado de 10 medidas más. Bueno, a mí me sorprende que escuchar de Kurt, que es un profesor de economía, decir que no hay recursos cuando uno está proponiendo que se incremente la base tributaria.
¿no? Y que se incremente también la presión tributaria de las mineras con las regalías, qué duda cabe, ¿no? Pero hay que hacer que el Perú se formalice, que el Perú se ordene, y sobre todo hay que hacer que los recursos que tiene el Estado no se dilapiden en corrupción, no se dilapiden digamos, en obras que no tienen ningún impacto sobre la pobreza, sino que se utilicen de manera racional y de manera gerencialmente sólida. La inversión en infraestructura tiene que hacerla la mayoría del sector privado, ¿no? Acá no se trata de que el Estado siga haciendo, digamos, utilizando todos los recursos cuando el sector privado puede, a través de alianzas público-privadas, ¿no?, invertir en infraestructura. Se trata de que el Estado promueva a la pequeña y mediana empresa, ¿no? El Estado en el Perú ha dejado de jugar un papel promotor de hace mucho tiempo porque lo hizo de manera populista y de manera inadecuada en los años 70 y en los años 80. Pero ya es momento, ya recursos, que tomemos ejemplos como el chileno con Corfo, como el Brasil con Sebrae, como Colombia, como España, como los países europeos y como el mismo Estados Unidos con el Small Business Administration, para que el Estado pueda jugar un papel promotor y se desarrolle la pequeña y mediana empresa. Todas estas reformas requieren de mejor gerencia, y los gerentes del gobierno de Toledo, ahora estamos con Pedro Pablo, ¿no?, salvo algunas excepciones. Entonces me sorprende que Kurt, quien estoy seguro que ha aprendido muchísimo de Pedro Pablo cuando Pedro Pablo fue su jefe, creo que tendría pues digamos que ser un poco más humilde y reconocer pues que la capacidad gerencial que hay en este equipo, ¿no? Una pregunta, Kurt, sobre el tema planteado por ustedes. La imposición minera, la masa tributaria en Chile es menor que en el Perú, incluso después de haber subido las regalías. Entonces el Perú dejaría de ser competitivo internacionalmente si subes aún más, digamos, los impuestos o la masa impositiva sobre la minería. Eso siempre y cuando mirases tú a la presión tributaria como el único factor decisión de la inversión. Pero hay otros factores que se entran en consideración para poder tomar ese tipo de decisiones, que son, como tú bien lo sabes, decisiones de largo plazo, no son decisiones de corto plazo, por un lado. Por otro lado, yo saludo la devoción de Daniel respecto a Pedro Pablo. Pedro Pablo, tengo respeto, es mi amigo, es cierto, a partir de su experiencia, él tiene más de 70 años, yo recién acabo de cumplir 50, obviamente tiene que haber acumulado experiencia y uno se nutre de ello, pero sin embargo también, y sería bueno que Pedro Pablo le converse a Daniel, por ejemplo, ¿qué pasó cuando nosotros planteamos a partir del Viceministerio de Hacienda, el equipo del Viceministerio de Hacienda, todo el programa de reperfilamiento de la deuda? A Pedro Pablo le encantó, porque esa fue una iniciativa que surgió de Hacienda, equipo que yo comandaba, y definitivamente para Pedro Pablo fue una grata sorpresa, vamos a decirlo así, que la línea del ministerio, en este caso a cargo de mi gestión como Hacienda, pues proponiésemos cosas que hasta ahora afortunadamente se mantienen. Así que una cosa es la amistad y otra cosa es la devoción absoluta. Por Pedro Pablo hay una amistad, pero definitivamente de la misma forma como uno aprendió de él, pero yo también podría decir que Pedro Pablo pudo desarrollar una buena gestión en el ministerio gracias al equipo de trabajo que se formó, y dicho sea de paso, es curioso, pero quisiera que Daniel me refiriese, si fuera posible, quiénes son los miembros del equipo económico que estuvo con Pedro Pablo Kuczynski que están ahora. Todos están por el lado de Alejandro Toledo, entonces el único que se fue él. Bueno, 30 segundos porque ya no se ha ganado el tiempo. Bueno, simplemente yo creo que la devoción que tiene Kurt por Alejandro Toledo, yo me siento mucho más cómodo de trabajar evidentemente con él, con Pedro Pablo Kuczynski, que es mucho más profesional, mucho más serio, ¿no? Mientras Alejandro Toledo se relajaba, digamos, Kuczynski era el que trabajaba, eso es algo que se sabe, ¿no? Entonces, yo lo que sugiero es simplemente que se lea en la página web de Pedro Pablo el programa de gobierno que tenemos, en mi web también está, ¿no? Y que vean, digamos, que cada una de las medidas que nosotros proponemos están financiadas y están debidamente sustentadas y desde hace mucho tiempo, ¿no? Acá no hay improvisación. Y de la misma manera que se vea en la propuesta de Perú Posible, ahí está el financiamiento, he hablado de 3 medidas, hay 7 más, para cortar esa mentira
en el sentido de que se dice que el plan económico de Perú Posible no tiene financiamiento, nada más alejado de la El verdad. único problema ahí es si subimos mucho la imposición a la minería, pues no va a haber inversión minera. Jaime, mucho ¿no? poco, ese es el tema. mucho poco porque son Chile, adverbios, depende de cuál es tu referencia. Chile, y como decía Chile, aún habiendo subido regalías, está por debajo del Perú Vuelvo a en decir, imposición, ¿no? Creo que no me Pero, pues, entendiste. es un De lo que programa- se trata es pero has visto que el lo que- único factor para la decisión de inversión no es El solamente la otro, parte tributaria. el otro es el índice Fraser, Mira, que pero- hemos caído en posiciones. Pero tú estás mirando solamente uno de los lados de la ecuación. Existen otros también, hay otras variables. Podríamos conversar A sobre mí me eso, ¿no? preocupa que el programa económico de Toledo se parezca demasiado al de Ollantumala. Cada vez se parece más. Bien, yo les agradezco, ya nos están sacando acá en realidad el programa, nos hemos pasado ya varios minutos. Muchísimas gracias a Daniel Córdoba y Curro Burneo por su participación en esta discusión, que es una discusión sin duda muy importante. Vamos a una pausa y regresamos.